La felicidad a través de la meditación, por el venerable maestro Samael Aún Weor. En esta ocasión ofrecemos 3 presentaciones en una sola, en la cual describimos lo que el venerable maestro Samael Aún Weor puntualizó de manera importante para la práctica, para el aprendizaje de la meditación. La investigación de los mundos superiores internos se basan en las experiencias especiales que no son del intelecto ni tampoco de las conceptualizaciones de las diferentes escuelas, conocimientos, guías, logias, etc. El venerable maestro Samael Aún Weor hizo gala al mostrarnos la sabiduría de los mundos superiores a través de las anotaciones que realizara de manera disciplinada con cada una de las visitas a los mundos superiores que hiciera de manera reiterada y comprometida, como solo un verdadero maestro de la logia blanca puede hacerlo. En esta ocasión comenzamos con las 10 reglas de la meditación. Tengan la bondad, por favor, de revisar la magia de las runas en donde están descritas. La primera regla es hacernos plenamente conscientes del estado de ánimo en que nos encontramos, antes de que surja cualquier pensamiento. Tal como nos lo dice también en Psicología Revolucionaria y en La Gran Rebelión, hay que tener un verdadero estado conscientivo que sea coherente con el estado de ánimo que estamos teniendo en los momentos precisos en que revisamos con la autoobservación la capacidad para desarrollar este estado especial de la conciencia, como es el despegarse de cualquier alteración del estado de ánimo o malestar físico, para que podamos fluir de manera ágil e iluminada en una dimensión distinta al mundo físico y al mundo vital. Segunda regla, psicoanálisis. El psicoanálisis es indagar, inquirir, investigar la raíz, el origen de cada pensamiento, recuerdo, afecto, emoción, sentimiento, resentimiento, etc., conforme van surgiendo en la mente. Cada uno de nosotros debe volverse en un observador de su propio estado de ánimo, tanto de las emociones internas como de las externas, de las manifestaciones que éstas adquieren en el mundo de nuestra mente. Solamente reconociendo el origen de cada una de estas imágenes mentales, podemos llegar a profundizar a fondo y descubrir que la mente quiere distraernos de un propósito muy distinto al que buscamos al meditar. Tercera regla, observar serenamente nuestra propia mente. Poner atención plena en toda forma mental que haga su aparición en la pantalla del intelecto. Al decir esto, no queremos afirmar que debemos de enfocarnos en los fines ocultos de la mente, sino más bien observarla, pero dejándola fluir libremente sin que se tropiece con ninguna contradicción, dualidad, análisis e identificación con eso mismo, para que no nos perdamos del objetivo profundo de liberarnos de las influencias de la mente. Este trabajo obviamente no es fácil, sin embargo, el ejercicio reiterado nos hará diestros en la práctica. La cuestión es comenzar a no dejarnos atrapar por los verdaderos juicios, argumentaciones, análisis y conceptualizaciones que la mente nos quiere recetar en el momento preciso en que queremos tenerla tranquila. Cuarta regla,
tratar de recordar, rememorar esta sensación de contemplar de momento en momento durante el curso común y corriente de la vida diaria. La actitud contemplativa nos conduce a ese estado de observación, pero sin la identificación, sino más bien la de examinar, dejando pasar de manera fluida todos esos recuerdos o memorias que han transcurrido durante el día, durante algún evento o durante nuestra vida. Esa actitud contemplativa es la que muchas veces los grandes místicos han utilizado para sacar el máximo provecho del despegue de todo aquello que es físico, material, apego absurdo de la existencia aferrada a fantasmas o a efigies de tipo mental, vanos recuerdos de la vida pasada o más bien situaciones traumáticas que han dejado un sello en el espacio y en el tiempo. Quinta regla. El intelecto debe asumir un estado psicológico receptivo, íntegro, unitotal, pleno, tranquilo, profundo. Hemos de decir que este es el resultado de la máxima concentración, del estado que precisamente necesitamos para poder obtener una acción responsable, profunda, pero tranquila de nuestras actitudes o acciones en el momento en que estamos meditando. No se necesita razonar, ni tampoco se necesita argumento alguno, pues estos caen estrepitosamente cuando logramos concentrarnos en nosotros mismos y en el fin último que estamos persiguiendo, que es liberarnos de las influencias de la mente. Sexta regla. Debe existir continuidad de propósito en la técnica de la meditación. Tenacidad, firmeza, constancia, porfía. Muchas personas, cuando comienzan a meditar y al no conseguir concentración, actitud serena, mente tranquila, comienzan a aburrirse con los diferentes pensamientos, choques de la tesis y de la antítesis, de las argumentaciones y contraargumentaciones, con la dualidad del ser y del no ser, y por ende abandonan el proyecto de meditar y se dan por vencidos. Y es precisamente en el peor de esos momentos en que debemos de procurar no despegarnos del propósito, de la finalidad, del objetivo, porque la perseverancia y la constancia dan buenos resultados cuando también comenzamos a crear un campo de buena voluntad para dedicarlo a algo que nos va a ayudar en nuestro plano espiritual. Séptima regla. Resulta agradable, interesante asistir cada vez que se pueda a las salas de meditación de los lumiciales gnósticos. Es un hecho que estos lugares están impregnados de una energía especial. Hay un ambiente de recogimiento, de tranquilidad. Hay una tonalidad vibratoria distinta, por cuanto cuando hay un grupo que se reúne con la finalidad de orar, reflexionar, meditar y sobre todo unirse a fondo en el propósito de
desarrollar las virtudes, el alma, indiscutiblemente un lugar así es especial y por lo tanto es adecuado y es muy oportuno para nuestras necesidades. Necesitamos descargarnos de todas las vibraciones negativas que dañan nuestro estado emocional, nuestro estado intelectual, nuestro estado mental y nos llenan de nerviosismo, neurosis, intranquilidad, insomnio, etc. Es por ello que visitar los lugares de meditación de las filiales gnósticas, guardar profundo silencio y en el silencio más íntimo, invocar a la divinidad particular que mora dentro de cada uno de nosotros, es uno de los mejores ejercicios en el cual no se necesita ninguna teoría, ningún razonamiento, ningún juicio, ningún conocimiento de tipo académico o enciclopédico, sino más bien guardar silencio, profundizarnos, interiorizarnos y evocar al íntimo para que Él nos dé las respuestas, nos dé conocimiento iluminado, nos dé la paz y la tranquilidad que buscamos para seguir adelante en este camino. Octava regla. Es perentorio, apremiante, necesario convertirnos en vigías de nuestra propia mente durante cualquier actividad agitada, revuelta, detenernos siquiera por un instante para observarla. Es necesario que en el día tengamos varios esfuerzos continuados para detener el batallar de la mente, pensando sin parar, emitiendo juicios, ideas, órdenes, recomendaciones. Porque desafortunadamente, al no parar a la mente, es indiscutible que no vamos a tener oportunidad alguna para defendernos, para tenerla tranquila en un ambiente escogido para la paz interior y la oración. Es necesario disciplinar a la mente, como nos lo dice el venerable maestro Samael Aun Weor, también en su obra La segunda joya del dragón amarillo. Novena regla. Es imprescindible, necesario practicar siempre con los ojos físicos cerrados, a fin de evitar las percepciones sensoriales externas. Idealmente, la meditación con los ojos cerrados evita las distracciones, evita también las confusiones y nos ayuda a controlar un poco mejor la concentración y el estado de sueño. Sin embargo, es necesario recordar que también existe otra práctica en la cual el maestro nos pide que al profundizar nuestra capacidad de concentración, podemos también meditar en medio del ruido, en medio de la intranquilidad y estar nosotros en paz cuando todos los demás estén en actividad. Pero la recomendación en esta ocasión va dirigida a reducir al máximo las distracciones y a profundizar la concentración en nosotros mismos. Décima regla. Relajación absoluta de todo el cuerpo y sabia combinación de meditación y sueño. El venerable maestro Samael Aun Weor en otros libros recomienda que se hagan respiraciones profundas al conteo del 1 y del 2, tratando de transmutar la energía o de intercalar un espacio de retención del aire para poder colaborar con la relajación
que también debe de unirse con la concentración. Y en esa forma ir profundizándonos cada vez el despegue del mundo físico hacia el mundo del astral. Y por eso nos dice él que hay que combinar sabiamente la relajación absoluta de todo el cuerpo y las respiraciones rítmicas, armónicas y controladas, profundas, ayudan para relajar el cuerpo y también para lograr una máxima concentración. Entonces hay que combinar también el sueño sin caer profundamente en el sueño profundo, sino más bien combinarlo para poder obtener un estado particularmente accesible y receptivo para las manifestaciones iluminadas del mundo superior o de los mundos internos. Segunda parte, bases de la meditación por el venerable maestro Samael Aún Weor. Samadhi. El principio base, fundamento vivo del samadhi o éxtasis, consiste en un previo conocimiento introspectivo de sí mismo. Introvertirnos es indispensable durante la meditación de fondo. Debemos empezar por conocer profundamente el estado de ánimo en que nos encontramos, antes de que aparezca en el intelecto cualquier forma mental. Resulta urgente comprender que todo pensamiento que surge en el entendimiento es siempre precedido por dolor o placer, alegría o triunfo, gusto o disgusto. Para que la meditación sea efectiva y se pueda lograr un alto nivel de profundización, es necesario que si existen preocupaciones, enojos, dudas, eventos que han ocurrido en el transcurso del día, contradicciones, intereses, etc., deben de caer estrepitosamente en el olvido, en el despegue o en el desapego del momento en que vamos a profundizarnos y conducirnos hacia una tonalidad vibratoria distinta. Por supuesto que esto se va desarrollando con la práctica. Todo sentimiento de disgusto o gusto deben estar completamente inactivados o anulados para que la meditación se pueda desarrollar efectivamente. El estado de conciencia respectivo a la meditación debe de ser, como lo dice el maestro, receptivo, unitotal, íntegro, en donde sabemos y conocemos los orígenes de los pensamientos, los observamos fluir por la pantalla mental, pero no dejamos que se apoderen de nuestra atención, ni tampoco del debate interno o de la charla que quiere imponernos el yo psicológico. Reflexión serena. Examinar, aquilatar, inquirir sobre el origen, causa, razón o motivo fundamental de todo pensamiento, recuerdo, imagen, afecto, deseo, etc., conforme van surgiendo en la mente. Es esta segunda regla que existe autodescubrimiento y autorrevelación. La reflexión serena nos permite descubrir los yoes psicológicos que van implícitos en los recuerdos de todas estas manifestaciones que están encubiertas por imágenes, pensamientos y recuerdos. Las vemos en la mente, pero sin identificarnos. Sin embargo,
tomamos nota del yo psicológico que se ha manifestado para luego en el proceso de la muerte del yo proceder a pedir su aniquilación, su erradicación mediante la energía sexual transmutada y la lanza de la Madre Divina, ejecutando tal yo o tal deseo descubierto. Observación serena. Debemos poner atención plena en toda forma mental que haga su aparición en la pantalla del intelecto. Esto es así porque en él vamos a descubrir, o en estas manifestaciones vamos a descubrir, las distracciones o los esfuerzos que el yo psicológico hace desde la mente para que no logremos desarrollar una adecuada meditación. Conocidas estas resistencias, estamos en mayor ventaja de pedir el auxilio divino para su control y erradicación posterior. Debemos también convertirnos en espías de nuestra propia mente, contemplarla en acción de instante en instante. Nos viene a la memoria cómo el diálogo entre Judas Iscariote y Jesús de Nazaret contenía el agudo juicio del cuestionamiento hacia el Cristo. Cómo la mente inquiere en los deseos más profundos o íntimos del iniciado. Este esfuerzo por reconocer ese trabajo es indispensable, por cuanto aspiramos a la luz, pero también debemos de reconocer la más alta revelación que nuestra propia oscuridad puede hacer. El chitta, la mente, se transforma en britis, ondas vibratorias. Lo mental es como un lago apacible y tranquilo. Cae una piedra en él y se elevan burbujas desde el fondo. Todos los diferentes pensamientos son rizos perturbadores en la superficie del agua. Que el lago de la mente permanezca cristalina, sin oleajes serenos profundos durante la meditación. Nos decía la venerable maestra, ni para bien ni para mal hay que recordar las cosas del pasado, pues éstas ya no existen. Y no hay que aspirar a tener conocimiento del futuro, sino más bien ubicarnos en el aquí y en el ahora. Y en esa forma, nuestra mente es un lago tranquilo, donde no hay ondas vibratorias ni tampoco burbujas. No hay distracciones, no hay nada que nos aleje de la finalidad de encontrarnos con el íntimo. Las personas inconstantes, volubles, versátiles, tornadizas, sin firmeza, sin voluntad, jamás podrán lograr el éxtasis, el satori, el samadhi. Una persona así es la que se identifica con todas las cosas que ocurren y navega como si fuese un bote sin ningún control por las diferentes emociones incontroladas, antojadizas, que le desvían constantemente del foco de atención que es de estar en el aquí y en el ahora, en alta recordación de sí mismo. La tranquilidad es la única que puede llevarnos hacia ese reconocimiento de la iluminación, del satori, del samadhi. La técnica de la meditación científica
Es obvio que puede practicarse tanto en forma individual, aislada, como en grupo de personas afines. En el libro La Revolución de la Dialéctica, el maestro Samael nos dice que hay que establecer asociaciones psíquicas inteligentes con personas que tengan nuestras mismas afinidades espirituales, y que esa afinidad espiritual puede crear un ambiente muy propicio para la práctica y la meditación. Indudablemente que también el ejercicio de la práctica de la meditación se puede desarrollar en un ambiente íntimo, reservado, en donde solo la persona a solas, cara a cara con su íntimo, también puede aspirar a dialogar y, desde luego, a obtener iluminación. El alma debe libertarse del cuerpo, de los afectos y de la mente. Resulta evidente, notorio, patente que el emanciparse al liberarse del intelecto se libra radicalmente de todo lo demás. Cuando el alma se libera de los afectos, de la mente, del control de los pensamientos antojadizos, recurrentes, reiterativos, de los apegos y vanidades presentes en el pasado y aún en los acontecimientos de este mismo momento, cuando la mente se libera, hay una oportunidad para obtener un momento de liberación. Y así, libres de la mente, de los apegos, de las vanidades, de los orgullos, de las identificaciones, la voz del silencio se convierte en la voz del íntimo, la suprema voz interior que surge cuando nos vaciamos de todo aquello que nos trae ruido interior. Es urgente, indispensable, necesario eliminar las percepciones sensoriales externas durante la meditación interior profunda. Se recomienda que las personas no tengan dolores físicos, estén en buen estado de salud o por lo menos con una capacidad de su voluntad para aprovechar al máximo el momento de manera saludable, de manera inteligente y sabia. Las personas que tienen alguna molestia, algún malestar, algún problema de salud, indiscutiblemente pueden hacer el esfuerzo, pero deben poner el máximo de su atención y también de su esfuerzo para lograr sentirse cómodos y libres durante la meditación. Es indispensable aprender a relajar el cuerpo para la meditación. Ningún músculo debe quedar en tensión. Es urgente provocar y graduar el sueño a voluntad. Es evidente, notorio, indiscutible que de la sabia combinación de sueño y meditación resulta eso que se llama iluminación. Eso que ya se llama iluminación, indudablemente resultará de la combinación sabia del sueño y de la meditación, del silencio interior que se logra cuando no hay ningún tropiezo, ya sea en la concentración como en la relajación. En el umbral misterioso del templo de Delfos existía grabada en la piedra viva una máxima griega que decía: Nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. El estudio de sí mismo, la serena reflexión, es obvio, patente, claro, que en última instancia constituye
en la quietud o se concluye en la quietud y en el silencio de la mente. Es necesario por eso cultivar el silencio de la mente, la tranquilidad de la mente. Evitar la dualidad, la antítesis, el debate, la charla, el pensamiento, etc. Cuando la mente está quieta y en silencio, no solo en el nivel superficial intelectual, sino en todos y cada uno de los 49 departamentos subconscientes, adviene entonces lo nuevo. Se desembotella la esencia y la conciencia y viene el despertar del alma, el éxtasis, el samadhi, el satori de los santos. La experiencia mística de lo real nos transforma radicalmente. Las gentes que jamás han experimentado directamente eso que es la verdad, viven mariposeando de escuela en escuela. No han encontrado su centro de gravitación cósmica y mueren fracasadas sin haber logrado la tan anhelada autorrealización íntima. El despertar de la conciencia, de la esencia, del alma o Buddhata, solo es posible liberándonos, emancipándonos del dualismo mental, del batallar de las antítesis, del oleaje intelectual. Tercera parte, 4 fases de la meditación. Asana, postura del cuerpo físico. El cuerpo debe quedar en posición absolutamente cómoda. Ya hemos hablado en otras prácticas sobre las diferentes asanas o posturas que se pueden tomar para la meditación. Dharana, concentración. Debemos apartar la mente de toda clase de pensamientos terrenales. Los pensamientos terrenales han de caer muertos ante las puertas del templo. Hay que concentrar la mente únicamente adentro, en nuestro íntimo. El venerable maestro Samael Aun Weor nos invita a aprender a concentrarnos, ya sea en una vela encendida, en un vaso con agua, en un círculo con un punto al centro, en el Santo Ocho o símbolo del infinito, etc. Dhyana, meditación. El discípulo debe meditar en esos instantes en el íntimo. El íntimo es el espíritu. Recordad que vuestro cuerpo es el templo del Dios vivo y que el Altísimo mora en nosotros. El discípulo debe adormecerse profundamente tratando de conversar con su íntimo. Samadhi, éxtasis. Si el discípulo ha logrado adormecerse meditando en su íntimo, entonces entra en el estado de samadhi y puede ver y oír cosas inefables y conversar con los ángeles de manera familiar. Así es como despierta la conciencia de su letargo milenario. Así es como podemos adquirir verdadera sabiduría divina, sin necesidad de dañar los poderes de la mente con el batallar de los razonamientos ni con el vano intelectualismo. La meditación es el pan diario del sabio.
Con la meditación, nuestro cuerpo astral se transforma. Nuestras experiencias astrales se hacen claras durante las horas de sueño y así el hombre reconquista sus poderes y aprende a salir a voluntad en cuerpo astral. La meditación es el pan del sabio. Les invitamos a meditar profundamente, a escuchar conferencias del venerable maestro Samael Aun Weor, música clásica, música selecta, despojarnos de las vibraciones y de los pensamientos negativos, de leer lectura selecta, paz inverencial, Gnosis en El Salvador, en la ruta del amor hacia la humanidad.